Muy buenas tardes, excelentísimo y reverenderísimo cardenal, excelentísimo y reverenderísimo señor obispo, colega Andrés Martínez. Señores, señoras, amigos, es un placer acompañarlos hoy aquí en la presentación de este trabajo. Cuando me invitó Juan Andrés, yo le dije desde el primer momento que estaría encantado de participar, salvo que otras razones me lo impidieran. Y lo hice porque, bueno, aparte de alegrarme la publicación de esta obra, me alegraba compartir con ustedes este rato porque me proporcionaba la oportunidad de conocer a fondo una obra que, como ahora van a ver, a mí como historiador ya me ha resultado útil y me resultará útil en un futuro. Creo que, muy sinceramente, quiero felicitar a los impulsores de la obra. Primero porque viene a cubrir un hueco que increíblemente estaba vacío. Es sorprendente que en un país en el que se repite tan a menudo que las víctimas de la guerra, que de una u otra forma estaban identificadas con el bando vencedor, pues han tenido todo tipo de homenajes y han tenido la oportunidad de ser investigadas, homenajeadas y conocidas sus vidas frente a las llamadas otras víctimas, muchas de las cuales lamentablemente estarían todavía perdidas, ocultas o serían desconocidas. Es sorprendente, por lo tanto, y extraordinariamente positivo la publicación de este libro porque viene a cubrir un hueco muy importante. Yo no creo que sea una obra definitiva, yo creo que es una obra muy importante, pero que permitirá a los historiadores, y creo que ese es el segundo aspecto importante de esta obra, es una obra que permitirá a los historiadores acercarse desde otra sensibilidad y con nuevas fuentes a temas sobre los que a veces se habla o se escribe mucho, pero que no son bien conocidos. Conozco algunas de las trayectorias biográficas de algunos de los sacerdotes y religiosos que aparecen en esta obra, porque últimamente estoy trabajando en una historia micro que vamos a publicar y yo me encargo de la ciudad de Alcalá de Henares. Y conozco incluso los nombres y apellidos de algunos de los que los asesinaron. Conozco sus relaciones personales en los meses previos y conozco muchos detalles de la vida de algunos de esos sacerdotes. Y me ha sorprendido muy gratamente porque para conocer esas vidas yo he tenido que rastrear muchas fuentes locales. Supongo que otros historiadores que vengan detrás y que hagan trabajos encontrarán en este libro ya una guía, una referencia, no solamente por la información que tiene, sino también por la documentación y los archivos a los que se remite. Y este es un tema peliagudo y complejo, porque mismamente, por ejemplo, en Alcalá de Henares, si yo no recuerdo mal, la causa general habla de 10 sacerdotes o religiosos, víctimas residentes en la localidad, y en el libro yo he visto que aparecen 12, lo cual ya es un dato interesante y significativo de hasta qué punto estos trabajos contribuyen de forma muy importante, para mí, desde la perspectiva de historiador del pensamiento político, historiador de la política española contemporánea, contribuyen en tiempos de mucha discusión sobre la llamada memoria histórica, contribuyen a que los historiadores tengan más y mejor información y mejores fuentes para hacer historia con mayúscula y no para hacer memoria con minúscula. Felicito, por tanto, al señor cardenal, al obispo y al equipo de colaboradores que aparecen en las páginas de este libro, porque creo que han hecho un trabajo realmente valioso y me agrada mucho estar hoy aquí aportando parte de lo que yo sé sobre la política y la religión en los años 30 para contextualizar este trabajo. Yo voy a hablar en primer lugar del contexto de los años 30 y a partir de ahí quiero enlazar con cómo yo veo la explicación política de las muertes de todos estos sacerdotes y religiosos. Una visión que yo espero que todos ustedes vean como complementaria de la que ha dado el profesor Andrés Martínez y que es esa perspectiva de un historiador político que está sumergido en importantes debates académicos en los cuales se lleva muchos años discutiendo
sobre las razones del anticlericalismo y, en última instancia, del más violento y sangriento que implica el asesinato de religiosos. En el tiempo de esta intervención yo no puedo explicar todo el contexto de la política republicana, ni lo pretendo, previo a la guerra. Tampoco puedo proporcionar demasiados detalles, algunos muy importantes, de cómo se produjo el trágico desarrollo de la violencia anticatólica nada más empezar la guerra, pero quiero, por lo menos, hacer algo que espero que les interese, y es describir algo que me parece capital para entender el trasfondo de la cuestión religiosa en los años 30, para entender las continuidades y las rupturas que hay entre el periodo republicano y la guerra, para entender que lo que pasa en la guerra, y concreto con la mayor parte de estos sacerdotes y religiosos, pasa muy al comienzo de la guerra, en los primeros meses de la guerra, y sería inexplicable sin los meses previos, incluso sin los años anteriores. No digo con eso que haya una línea de continuidad precisa entre lo que ocurre en la República y la violencia que se desata nada más empezar la guerra, pero sí que creo que si no incluimos el factor de la continuidad, no entendemos esa explosión de violencia. Frente a lo que ahora hacen algunos historiadores muy proclives a separar tajantemente en dos mundos estancos, la República y la guerra, dando a entender que el golpe de Estado y el comienzo de la guerra marca un antes y un después, y que por lo tanto toda esta violencia asesina contra religiosos, pero también contra políticos, contra empresarios, contra industriales, contra propietarios, contra personas humildes, en el verano y el otoño, fundamentalmente, del año 36, no tendría nada que ver con la República. Sin embargo, yo creo que hay líneas de continuidad, también de ruptura, pero hay líneas de continuidad. Quiero plantearles un punto de vista que creo que es útil y no simplista para enmarcar y analizar la violencia antirreligiosa durante la guerra. Y eso me obliga necesariamente a empezar con alguna reflexión politológica y con algún comentario sobre la Segunda República. Politológica porque, al fin y al cabo, yo soy doctor en ciencias políticas, además de historiador, y me gusta poner los puntos sobre las íes en las cuestiones políticas. Política porque, en definitiva, en aquellos años como ahora, todo es política, en el buen sentido de la palabra política. Todo se enmarca dentro del juego y de la discusión y del debate y de la conformación de cómo queremos vivir en comunidad y cómo organizamos algo tan complejo y delicado como es la distribución y la alternancia en el poder. Hoy sabemos que el funcionamiento estable de una democracia, tal y como las conocemos, está relacionado con dos factores muy importantes que no deberíamos nunca perder de vista. Uno es eso que Isaiah Berlin llamó libertad negativa, es decir, que para proteger la libertad individual, lo primero y más importante es tener en cuenta que aquello que los clásicos llamaron la importancia de la libertad de actuar dentro de y conforme a las leyes, es decir, entender que la libertad siempre es la libertad dentro de un marco jurídico, siempre es una libertad dentro de la ley frente a cualquier forma de coacción arbitraria. Y un segundo factor importante es la existencia de un marco consensuado de normas que limiten tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos, a los poderes políticos. Esto hoy en día nos puede parecer muy obvio y cuya discusión parecería innecesaria, es decir, tener bien claro que los ciudadanos tienen que estar protegidos frente a la coacción arbitraria y tener bien claro que el poder tiene que estar limitado por las leyes. Sin embargo, en el contexto de los años 30 no era una cuestión exenta de polémica y era una cuestión muy relevante para entender el tema religioso y la relación entre política y religión. La democracia significa, y ha significado en última instancia cuando se ha consolidado y funciona bien, significa alternancia pacífica de proyectos de gobierno, significa que no se imponen programas con vocación hegemónica, significa que no se alcanza el poder por medios pacíficos para trasladar a la sociedad, con ese poder legitimado por el pueblo, una visión hegemónica del orden social. Esto no era una cuestión tan clara en los años 30, más bien al contrario. Puede parecer que en los años 30 la democracia llegó porque los españoles tuvieron y alcanzaron por fin el derecho a votar en un marco de competencia. Sin embargo, faltaba una visión clara y precisa y consensuada de para qué servía alcanzar el poder y cuáles eran los límites cuando se alcanzaba el poder. Eso significa que algo que nos parece hoy en día muy irrelevante y muy importante, antes no lo era tanto.
y era objeto de profunda discusión. Si nosotros estamos absolutamente convencidos de que la regla de las mayorías es un mecanismo muy importante, pero que no legitima a quien tiene una mayoría para demoler los derechos de las minorías, en aquel momento la comprensión de la democracia cuando llega a la Segunda República es muy distinta. Los padres fundadores de la Segunda República, fundamentalmente las izquierdas republicanas y la izquierda obrera, básicamente el Partido Socialista Español, entendieron la llegada de la República como una oportunidad para llevar a cabo una política de transformación radical de la sociedad española. Y desde ese punto de vista, la vida de la Segunda República es inseparable, el conocimiento de la democracia republicana es inseparable de esta idea de la política republicana como un instrumento, como una herramienta para transformar radicalmente el país. Cuando cayó la monarquía, todos los que estaban en contra de la monarquía y a favor de la República concebían el cambio de régimen como una auténtica y maravillosa revolución republicana. Y en ese contexto de revolución republicana hay que insertar el problema de la relación entre religión y política y la cuestión religiosa. En la Constitución del 31 no se planteó solamente separar la Iglesia y el Estado, no se planteó dar un paso más allá de la Constitución del 76, de 1876, y acabar con la confesionalidad del Estado e implantar una plena libertad religiosa. La nueva Constitución, la de 1931, fue concebida como algo mucho más ambicioso y complejo. Fue diseñada para constitucionalizar, para llevar a la cúspide del orden jurídico una revolución en el terreno de las conciencias y de la cultura. Y esto para mí es absolutamente capital entenderlo. Desde ese punto de vista, los fundadores de la República, a los que a veces se llama reformistas, demócratas, liberales, en muchos casos con razón, en otros no tanto, sin embargo, entendían la democracia republicana como un instrumento en propiedad que les duraría mucho tiempo y que les permitiría transformar mucho más que aspectos del ámbito educativo, que aspectos del ámbito de las infraestructuras, que aspectos del ámbito jurídico, sino que les permitiría llevar a cabo una transformación global del país que incluía las conciencias. Ellos hablaban muchas veces de una revolución religiosa pendiente, incluso. Por lo tanto, no se trataba solo de asegurar la libertad de conciencia, y desde esa óptica, para ellos la libertad religiosa y la libertad de conciencia era un obstáculo en la medida en que la Iglesia y los católicos se refugiaron en la defensa de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa para defender sus derechos frente a lo que consideraban como una ofensiva anticlerical y anticatólica. Frente a lo que consideraban como un laicismo beligerante, de repente una Iglesia y unos católicos que no se habían todavía instalado en el discurso pleno de la aceptación de las libertades modernas, enarbolaron la bandera de la libertad religiosa para defenderse e incluso estuvieron dispuestos a aceptar la separación de Iglesia y Estado. Frente a eso, la izquierda republicana y los socialistas entendieron que España, como dijo el que sería el gran teórico de la bolchevización del PSOE, Araquistain, España solo sería una nación libre si además de separar la Iglesia y el Estado, sometía a la Iglesia al Estado. La República tenía que construir una nueva España, tenía que construir una sociedad diferente que no estuviera mediatizada por los poderes antiguos, y la Iglesia era parte de los poderes antiguos. Era parte muy importante de lo que ellos llamaban los antiestados, monarquía, ejército e Iglesia. Por tanto, para que España fuera libre, desde la óptica de la izquierda republicana y los socialistas, tenía que ser una sociedad que debía dejar de ser controlada por la Iglesia y, por lo tanto, por los sacerdotes y por los religiosos. Por lo tanto, para ellos, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, era un obstáculo, porque podía servir a los católicos y a sus padres espirituales y a la Iglesia para refugiarse en ella y frenar el ímpetu secularizador. Por eso, por ejemplo, el socialista Llopis, que ocupando la Dirección General de Enseñanza Primaria, repetía en el 31 que solo extirpando la influencia del catolicismo haremos la verdadera revolución. O sea, que había que extirpar la influencia del catolicismo. Con esto quiero insertarles en la cuestión de la violencia durante la guerra en una profunda confrontación política previa en la cual
no estamos simplemente ante un programa de reformas, ante un programa de separación de Iglesia y Estado, sino que estamos ante una verdadera pugna concebida en términos de exclusión. Es decir, que donde cabía una mayoría, no cabía otra. Por lo tanto, el hecho de que la Constitución recogiera todos esos principios de revolución religiosa fue determinante para el futuro del sistema, porque esto significó que los católicos y sus sacerdotes y sus religiosos, quizá menos los religiosos, pero sí más los sacerdotes, se organizaron, se movilizaron para defender sus derechos. Y hicieron política, porque organizarse, hacer proselitismo, publicar hojas de prensa, participar en las campañas a favor de la revisión de la Constitución, pedir a los católicos que votaran, no significaba necesariamente identificarse con un partido, pero sí era hacer política en el sentido de participar en un debate público, donde, además, en un contexto de democracia, debería haber sido aceptado como algo legítimo y natural. Por lo tanto, el problema es que, tal y como fue concebida la República, estar a favor o en contra de esa revolución secularizadora, de esa revolución de las conciencias, era una forma de otorgar credenciales de republicanismo y, por tanto, de demócrata. De tal forma que quienes se movilizaron y se organizaron en contra de esa revolución de las conciencias, o por lo menos para pararla y limitarla, automáticamente eran considerados parte de un bando que estaba contra la República, contra la democracia republicana. Y esos estigmas, esas categorías, esas clasificaciones que operaban entre 1931 y 1935 como parte del juego y del debate político, a veces con una gran violencia verbal, con una gran retórica violenta, son muy importantes, a mi juicio, para entender que, como dijimos en un libro colectivo que publicamos hace un tiempo, aquellas palabras como puños, ¿no?, aquellas palabras convertidas en un instrumento para luego legitimar un paso más allá en el ejercicio de la violencia. La política, en ese sentido, la política de los republicanos de izquierdas, no tanto de los de centro y conservadores, pero sí de los republicanos de izquierda y de los socialistas, fue una política que buscaba extirpar de la sociedad española los tentáculos del poder de los católicos y de su Iglesia. Y esto debemos tenerlo muy claro. Por eso, una y otra vez, por ejemplo, el ministro de Justicia del primer bienio argumentaba que ellos no caerían en la trampa de defender la libertad de conciencia o los derechos a la libre educación, porque eso significaba perpetuar los privilegios de una institución y de unos religiosos que pondrían tarde o temprano en peligro el nuevo régimen político. Lo que estaba, por tanto, en juego era el control del Estado para extirpar a uno de los principales aliados de la monarquía, y así era vista la Iglesia, y así eran vistos los católicos. No todos, pero sí una gran mayoría. Por lo tanto, para ellos, y esto los historiadores no siempre hacen honor a lo que pasó y no lo repiten suficientemente, pero para ellos, para los fundadores de la República y para sus defensores en los ámbitos de la izquierda republicana y obrera, lo importante era no transigir. Ellos argumentaron una y otra vez que la democracia republicana no tenía que permitir, y cito literalmente, más transacciones, porque eso impediría la modernización del país. De esta manera, los católicos y su Iglesia quedaron como parte de la España que se oponía a ese proceso de modernización y de cambio. Y esa construcción de estigmas, esa parcelación, facilitó luego, en el comienzo de la guerra, la identificación de los católicos y sus pastores como parte de un enemigo político, como parte de un grupo al que había que controlar, encarcelar y en muchos casos incluso asesinar. Para entender la violencia anticatólica en el primer año de la guerra, entre el 18 de julio y la primavera de 1937, yo creo que estas coordenadas son absolutamente importantísimas. Durante el quinquenio anterior se había puesto mucho empeño en identificar a los católicos con quienes querían destruir el sistema republicano.
Y no se había hecho ningún esfuerzo, salvo el centro republicano, por distinguir entre, por ejemplo, católicos más o menos moderados o posibilistas y católicos más o menos intransigentes, entre católicos más monárquicos y católicos menos monárquicos, entre sectores de la Iglesia más proclives a la negociación y sectores más intransigentes. Se los había metido a todos en un mismo saco, desde la perspectiva de las izquierdas. Por lo tanto, nunca se había llegado a practicar una política que permitiera integrar al catolicismo dentro de la República. La izquierda republicana, a veces tan idealizada por la historiografía, con Manuel Azaña a la cabeza, había seguido una estrategia que aislaba a los católicos moderados, que impedía a la Iglesia y a los católicos tener la oportunidad de llevar hasta su máxima posibilidad el posibilismo, es decir, de conciliarse con la República, de hacer posible la vida de la Iglesia y del catolicismo y de la expresión y la vida de su fe dentro de la República. Tras las elecciones de febrero del 36, la violencia aumentó hasta niveles muy difícilmente soportables en democracia, resultado de una cultura política que fue progresivamente identificando al adversario como un enemigo que debía ser no solamente excluido y expulsado del Parlamento o de la vida pública, sino en su caso también destruido y aniquilado físicamente. Las retóricas de guerra, la violencia verbal fueron dando paso incluso en la primavera del 36 a una violencia material que nosotros, mi compañero y yo, Roberto Villa y yo, hemos investigado a fondo para la primavera, una violencia que alcanzó cotas hasta entonces desconocidas en materia de atentados contra edificios religiosos y que ya puso a muchos sacerdotes contra las cuerdas. Muchos, por ejemplo, el estudio de José Luis González Bullón sobre el clero en Madrid explica muy bien la difícil que llegó a ser la vida de muchos sacerdotes ya en el Madrid de los meses previos al comienzo de la guerra. La violencia anticlerical era, por tanto, una manifestación de parte de un debate y de un conflicto político que había animado a las llamadas masas proletarias a llevar a cabo una limpieza ideológica de todo lo que sustentaba el antiguo régimen. Y si bien, como ha explicado el profesor Andrés Martínez, desde el punto de vista del martirologio, desde el punto de vista del análisis y de la comprensión del punto de vista de la fe y de la Iglesia, la cuestión está clara, sin embargo, desde el punto de vista político, la persecución y el asesinato de los sacerdotes tenía, a mi juicio, un componente importante que era el de la limpieza ideológica, que era el de la limpieza política, que era el de la limpieza de todos aquellos que eran identificados, hubieran o no participado en la actividad partidista, eran identificados con un determinado bando político o con una simplificación de un determinado bando político. El lenguaje de la prensa obrera, con el socialista a la cabeza, reflejaba ya en la primavera esa confusión deliberada y violenta, de violencia verbal. Fascismo y Vaticano eran lo mismo. Si ustedes cogen un periódico de las primaveras del 36 de la izquierda obrera, fascismo y Vaticano es lo mismo. Fascioclericalismo es una expresión muy habitual, clericalfascismo. Aunque pueda haber otros elementos, yo no lo niego, de tipo cultural, lo cierto es que la violencia anticlerical de antes y de después de la guerra, la de antes de la guerra era una violencia más contra los edificios y de coacción, y la de después de la guerra es una violencia asesina. Sin embargo, tenían un elemento de continuidad, que era la expresión de un odio ideológico, muy interiorizado por los simpatizantes de ciertos ámbitos de la vida política, especialmente por sectores extremos de la izquierda republicana, por sectores bolchevizados y extremos de los socialistas, por sectores radicalizados de los anarquistas y, por supuesto, de los emergentes comunistas. Anticlericalismo y revolución social llegaron a ser dos caras de la misma moneda ya en la primavera, y luego eso se materializó en los primeros meses de la guerra. Acabar con los curas era parte de la actividad para poner en marcha la revolución social. La letra de una canción de simpatizantes del Frente Popular en la primavera, antes de la guerra, decía: «Os cortaremos la cabeza, empezaremos por el clero, que es el ánimo más fiero que domina la nación, revolución, revolución social». De este modo, cuando tras el golpe de Estado y el reparto de armas en el bando republicano, el fracaso del gobierno republicano en contener y controlar el golpe sin armar a ciertos sectores indeseables que fueron liberados de las prisiones, o ciertos sectores indeseables del mundo de los milicianos, el Estado quedó fuera de juego. Hay que entender que el Estado de Derecho se derrumbó.
y ya era un Estado de Derecho débil, pero se derrumbó a partir del 18-19 de julio, en muchas partes de España. Por lo tanto, lo que pasó, yo no digo que fuera inevitable, porque una guerra nunca es inevitable, y el ejercicio de la violencia nunca es inevitable, y probablemente la inmensa mayoría de los españoles estaban en contra, y fueron atrapados entre aquellos más sectores radicalizados y extremos. Pero desde el punto de vista de la historia política sí era previsible, o sea, sí había elementos para entender que era previsible. Una cultura política antiliberal, una cultura política de exclusión alimentada desde los extremos, incluido el extremo conservador y católico. La acción de algunos delincuentes liberados de las cárceles gracias a la revolución o los excesos de algunos extremistas pueden explicar parte de la violencia contra los católicos tras el comienzo de la guerra, pero solo una parte. Debemos tener cuidado a veces con estas historias o relatos que nos explican la muerte de muchos derechistas o de muchos religiosos a manos de exaltados, de incontrolados, de personas violentas liberadas de las cárceles, de personas, antiguos delincuentes anarquistas, bebidos, llenos de odio, porque en realidad fue mucho más complejo. Los últimos estudios más serios, como uno que se está haciendo sobre Ciudad Real, demuestran que hubo una persecución sistemática de los religiosos que formó parte de una persecución sistemática de todos aquellos que eran identificados como enemigos de la revolución y que tenían una cierta adscripción política. Casi 7.000 religiosos fueron asesinados y otros muchos fueron enviados a la clandestinidad, por no hablar de la propia vida de la Iglesia Católica. Algunos republicanos, algunos socialistas, algunos anarquistas asistieron a ese espectáculo criminal con asombro y trataron de detenerlo. Pero no había argumentos sólidos y no había medios sólidos para contrarrestar el odio ideológico de los años anteriores y que ahora, en un contexto de ausencia de orden jurídico, de Estado de Derecho, de seguridad, era muy difícil violar. En ese sentido, es muy significativo, por ejemplo, un editorial del diario anarquista Solidaridad Obrera en octubre del 36. Hay que destruir, decía, y hacerlo sin titubeos a sangre y fuego. No cabía dejar en pie a ningún escarabajo ensotanado. Y eso son palabras textuales. También algunos milicianos reconocerían años más tarde, es que queríamos eliminar a la raza de los curas, testimonio de un miliciano. Iniciada la guerra, matar a los curas se convirtió en una demostración palpable de un compromiso con la revolución. La violencia anticlerical y la blasfemia fueron códigos de identificación antifascista. Casi tanto más de lo que podían ser otros odios a los capitalistas o a los propietarios de tierra. Es muy significativo que en algunos pueblos, donde inicialmente, por ejemplo, algunos propietarios de tierra fueron encarcelados, pero no se los asesinó, sin embargo, se actuó de inmediato contra algunos curas. En Alcalá de Henares, a las pocas horas de la caída de los militares que se habían sublevado del regimiento de caballería, con la entrada de las columnas procedente de Madrid del coronel Puigdengolas, cayeron en la calle, con absoluta sangre fría, algunos de los primeros sacerdotes, caen el día 21 de julio. Y el abad de la Magistral está fuera, en Sigüenza, pero si no, cae también aquel día. Que, por cierto, no muere en Alcalá, muere, que yo sepa, muere en Sigüenza, muere allí, pero muy probablemente, por lo que yo sé, identificado por individuos de Alcalá. Este es otro factor sobre el que yo no tengo tiempo a hablar, pero que es muy relevante. En aquellos que participan de la persecución, no es una persecución aleatoria, indiscriminada, fruto de elementos incontrolados, sino que hay una identificación de a quién se quiere buscar y por qué. Y eso no significa necesariamente que hubieran hecho política, repito, en el sentido de participar en un partido o de estar en la vida de un partido, pero se los identificaba como un integrante más de un bando que en aquel momento era enemigo de la revolución. En el ambiente revolucionario de la retaguardia, una muestra de clerofobia, fuera física, fuera verbal, de humillación, de encarcelamiento o hasta de asesinato, era un salvoconducto para demostrar también simpatía con las lealtades a la República. A muchas mujeres que habían participado activamente en la acción católica se las detenía, se las ponía a hacer actividades de limpieza, se las violaba. Una vez identificada la resistencia contra los rebeldes, con la ejecución de la revolución en un clima de derrumbamiento de la autoridad y de quiebra de la seguridad jurídica,
era muy importante acreditar una contribución personal en la destrucción del adversario, y frente a lo que ellos querían que era la contrarrevolución, tocaba legitimar la violencia. Eso explica que, frente a lo que algunos nos cuentan, la parte de la violencia contra la Iglesia y contra sus ministros y contra los religiosos, contra monjas y frailes, fue una violencia que no fue, como digo, en absoluto aleatoria o indiscriminada, y que fue en muchos casos tolerada, dirigida y ordenada por autoridades intermedias. Con esto no quiero decir que hubiera un plan de arriba y abajo, desde arriba hasta abajo, dirigido por el gobierno republicano para destruir y asesinar religiosos, pero sí que los buenos trabajos históricos están demostrando que dirigentes de la izquierda republicana, dirigentes socialistas, dirigentes comunistas, alcaldes, dirigentes provinciales, gobernadores civiles, algunos, no todos, estaban participando en los comités que identificaban a quién había que ir a detener y a quién había que ejecutar. Por lo tanto, estamos ante algo más que una mera explosión de violencia incontrolada o inexplicable o fruto de una especie de discusión o de enfrentamiento cultural o de odios pasados. Hay más que eso. Hay, a mi juicio, pero claro, esto es discutible, un fondo muy político. Solo en Madrid, en la noche del 19 al 21 de julio, se incendiaron más de medio centenar de iglesias y casi el 50% de los religiosos muertos lo fueron en el primer mes y medio de la guerra, lo cual a mí me parece un dato muy elocuente y muy importante para reflexionar. Ambos son datos muy significativos para entender un factor, yo creo, crucial. No es casualidad que tras meses cultivando un discurso político que incidía en aniquilar al adversario, una vez fracasado el golpe y convertida la resistencia en revolución, hubiera no pocos que interpretaban que tenían vía libre para llevar esa aniquilación hasta su final. Y hay que recordar que frente a lo que nos cuentan algunos libros de historia, la Iglesia no se pronuncia oficialmente, aunque algunos religiosos sí están participando del lado y animando probablemente a quienes se han rebelado. Pero la Iglesia como institución no lo hace hasta mucho más adelante y probablemente después, después del conjunto de la violencia. Por lo tanto, los lenguajes excluyentes y demonizadores del contrario, como ha escrito un colega mío, fueron muy importantes para armar a aquellos que luego a sangre fría asesinaban. La violencia y el terror que se vivieron durante el verano del 36 fueron una culminación de enfrentamientos anteriores, aunque en la guerra, lógicamente, hubo rupturas. Grandes sectores estaban esperando que hubiera una oportunidad para hacer la revolución y acabar con los curas era parte, para muchos de ellos, de la expresión máxima y definitiva de la construcción de una nueva España, de una nueva sociedad, que implicaba, por lo tanto, extirpar parte del problema, y parte del problema para ellos era la Iglesia. La terrible violencia anticatólica de aquellos meses de la segunda mitad del 36 era, por tanto, un paso indispensable de algo que podríamos llamar una destrucción creadora, violenta de un mundo nuevo. A la altura de 1936, muchos integrantes del Frente Popular, y no solo, como a veces se nos dice, anarquistas y comunistas radicalizados, sino también gente de izquierda republicana y muchos socialistas en muchas provincias, consideraban que el clero y el personal regular eran enemigos o desafectos al régimen republicano y que una vez iniciada la guerra no cabía darles la oportunidad de organizarse. Un ejemplo muy significativo, como les decía, que yo he trabajado mucho en los últimos meses, es el caso de Alcalá de Henares. El verano revolucionario en Alcalá, parte de la diócesis de Madrid, no fue muy diferente al de otros lugares de España. La ira anticlerical hizo acto de presencia desde muy temprano, sorprendentemente desde muy temprano. A los religiosos, como meses más tarde se encargaría de aclarar la Dirección General de Seguridad de Madrid, debía clasificárselos, este es un dato que cuenta Julius Ruiz en su estudio sobre Paracuellos, que es escalofriante, ¿no? La propia Dirección General de Seguridad clasifica a los religiosos dentro de un grupo, dice Julius, cito textualmente, hombres que hubieran tenido actividades políticas francamente derechistas. Es decir, que a los, especialmente, quizá no tanto a los religiosos, a los frailes, a las monjas, pero a los sacerdotes se los identifica como actores políticos. Se los ve como parte de los actores políticos. Y se va por los miembros de la CEDA, de Alianza Popular, de Renovación Española, de los monárquicos, y se va por los curas.
A la vez que se registran, por ejemplo, en Alcalá y se asaltan multitud de domicilios y negocios de los más destacados derechistas locales, se realizan las primeras detenciones, los primeros asesinatos, la ira se ceba con las propiedades de la Iglesia. La Iglesia magistral ardió el mismo día que entra la columna de Puigdengolas, porque se dice que los rebeldes se han refugiado en la torre de la Iglesia. Se saquean y profanan 18 conventos y varios colegios religiosos en muy pocos días. Al igual que en otras localidades, los partidos locales del Frente Popular, Unión Republicana, el partido de centro republicano incluido, se incautan de los conventos y de los edificios escolares de la Iglesia. El ayuntamiento controlado por un alcalde socialista se hace responsable del oratorio de las Filipenses, de la escuela de los Escolapios y al menos de otros 9 conventos. Por su parte, la Casa del Pueblo se incauta de la escuela de las Escolapias y el Partido Comunista hace lo propio con la Iglesia de Santiago. O sea, socialización también de los espacios religiosos. Más importancia tuvo, por lo destructivo, el incendio intencionado que se lleva a cabo el 29 de julio en la iglesia de Santa María la Mayor y que la destrozó. Hoy solo queda la pila bautismal y la torre. Un templo imponente que presidía el flanco noroccidental de la Plaza Cervantes en Alcalá. El incendio era parte de una ofensiva premeditada, repito, y más amplia, que se desencadena en muy poco tiempo después de iniciada la guerra y que resulta letal para los sacerdotes y religiosos, que los revolucionarios identifican como parte integrante del mundo conservador. En menos de 10 días de julio pierden la vida 3 padres escolapios, 1 filipense y otros 3 sacerdotes, si mis datos no son incorrectos. Y fueron especialmente impactantes los asesinatos en la calle y a plena luz del día del cabildo de Marcial Plaza Delgado. Su padre estaba con él y fue tiroteado a la misma vez, del capellán de las Carmelitas de la Imagen. En 48 horas han caído ya un párroco y otro fraile. A algunos les da tiempo a escapar, como al canónigo Longinos Ortega Miguel, que se esconde en Madrid. Otros se encontraban fuera de Alcalá, como el abad de la Magistral, Julián Fernández Díaz. Un personaje, por cierto, el abad de la Magistral, al que las izquierdas locales tenían muy identificado y asociaban directamente con la organización y el proselitismo de Acción Popular. En la vida de los años anteriores, el abad era para ellos no solo un sacerdote, sino un político más. Con eso yo no quiero decir que el abad participara en la vida política, pero así lo veían ellos. No obstante, por ejemplo, los que consiguen irse pues son localizados semanas más tarde. Y a mí no me cabe ninguna duda de que con la colaboración activa de informantes alcalaínos. No estamos hablando de asesinatos aleatorios o casuales. En Madrid, a mí me consta, porque lo he investigado y rastreado, se busca a personajes derechistas de Alcalá y a sacerdotes y se hacen auténticas labores de investigación para localizarlos. Ninguno de estos religiosos fue víctima de los milicianos, por tanto, a mi juicio, por una inquina de tipo cultural, ni siquiera por rencillas anteriores, sino que lo fue por un choque que los revolucionarios interpretaban en términos ideológicos. Y porque, como decía antes, la revolución habría de nacer a partir, según ellos, de una auténtica explosión de violencia creadora. Es una visión, comprendo que política, pero creo que es una visión importante e interesante porque nos ayuda a contextualizar una cuestión que a veces la historiografía últimamente está tendiendo a mi juicio, maquillar. En la medida en que eliminamos el componente político, parece que los religiosos, parece que los sacerdotes, parece que el conjunto de los católicos, de los jóvenes de la juventud católica y demás, eran personas que fueron perseguidas y asesinadas por supuestos enfrentamientos culturales, por diferencias personales, por odios antiguos enquistados. Y sin embargo yo creo que hay que recuperar la importancia de eso que en definitiva es tan peligroso en democracia, y es permitir que los extremos, las polarizaciones, nos lleven a un lenguaje de exclusión, de enfrentamiento, de violencia, que acaba generando dinámicas que en un contexto de ausencia de orden, de control, de límites, permite a los más extremistas, a los más violentos, ejercer la violencia con todas sus consecuencias y de una manera muy trágica. Bueno, espero haberles entretenido y aportado algo durante este ratito. Muchas gracias.